Bueno, vamos a echarle un vistacillo a los gráficos en Excel. No voy a dedicarle una hora a hablar en profundidad de todas las características, posibilidades y demás, sino que me voy a centrar en lo más importante, los conceptos elementales. Es en el qué y el cómo. Si tenemos claro qué y cómo hacer el gráfico, en 99% de los casos ya sale solo. Vamos allá. Tengo una tabla bastante sencilla, la tienen en pantalla, no tiene mayor complicación, y quiero hacer un gráfico de lo que tengo en pantalla. Así que marco desde el lunes al domingo y con la tecla control, como bien saben, marcar celdas que están separadas, marco desde ventas hasta 27. Me vengo a la ficha insertar, yo estoy utilizando el Office 2019, pero en realidad esto es exactamente igual desde la versión 2007 en adelante, así que no deberían tener problema. En el Word y en el PowerPoint, incluso en el Access, también se pueden insertar gráficos. Las opciones son las mismas, porque en realidad es el mismo programa que estamos utilizando para generarlo, así que bueno, todo lo que estamos viendo ahora es válido para cualquier otra plataforma, cualquier otro programa. Vengo para acá y agrego un gráfico normal y algo aparentemente sencillo. Vean cómo me sale 1, 2 huecos vacíos, ventas, me mezcla textos con números y demás. Esto es así porque he marcado diferente cantidad de celdas en diferentes columnas. Así que el qué, o sea, lo básico, lo primero es tener en cuenta que para que el gráfico salga solo hay que marcar el mismo número de celdas o filas, en realidad, en todas las columnas que intervengan en el gráfico. Yo no puedo marcar 7 celdas en la columna A y 8 celdas en la columna B porque el ordenador no lo entiende, ¿vale? Así que o bien marco del lunes al 27 o bien marco desde la celda en blanco hasta el 27, pero siempre el mismo número de filas o celdas en cada una de las columnas que participen del gráfico. ¿El qué selecciono? Pues eso que les acabo de comentar, así de sencillo. Es cierto que la gestión de gráficos de entrada, o por lo menos como lo estoy planteando yo, se asimila mucho la tabla a una tabla de base de datos, de las que hacen falta para trabajar, por ejemplo, con subtotales, con tablas dinámicas y con filtros y demás, donde cada columna tiene que tener su propio membrete. Así que en realidad los gráficos no se llevan nada bien con celdas en blanco y mucho menos con celdas combinadas. Nos pueden dar sorpresas agradables, pero también lo contrario. En este caso, como la celda en blanco que voy a seleccionar es justo la que está por encima del encabezado de la fila y a la izquierda del encabezado de las columnas, no debería de dar problema. Así que marco desde aquí hasta aquí, vengo a insertar un gráfico normal y corriente y ahora sí tengo ventas de lunes a domingo con sus valores correspondientes. Es así de sencillo. Bien, si lo marco de lunes a 27 sin marcarlo de ventas de arriba, también saldrían correctamente los datos a representar, ahí los tienen, lo que como no marqué la palabra ventas no aparece en la parte de arriba. Muchas veces el problema es que en nuestro afán por marcar todo lo que quiero que participe del gráfico, me llevo por delante celdas que no tienen correspondencia en otras columnas paralelas y de ahí el error en el resultado. Segundo, voy a marcar, por tanto, venga, voy a marcar todo esto. Bueno, me faltó domingo, lo marco con control, marco todo esto también, me faltó esto, uy, lo tengo por aquí. Lo marqué por separado con control, pero bueno, en principio no pasa nada, vengo por aquí, voy a crear el gráfico y, ups, horror. Aquí me aparece una línea naranja que no aparece en los demás. Ventas 48. Esto no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido porque para el ordenador, cada uno de los fragmentos de selección que realicemos es una serie de datos diferentes. De manera que yo marqué de aquí hasta aquí, marqué domingo por separado y luego marqué ventas hasta aquí y luego marqué 48 y 27. Y el ordenador interpreta que 48 es el título de la serie que contiene el 27. Así que no solo hay que marcar las celdas específicas, sino que hay que marcarlas, las celdas correctas, quiero decir, sino que también hay que marcarlas de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? En el menor número de rangos posibles. Si puedo marcar todas estas cantidades del tirón, no las marques de manera segmentada, porque el resultado es diferente. Así que a la hora de hacer un gráfico, lo más básico de lo básico, lo más elemental y elemental, es que, ¿qué hay que marcar? Pues el mismo número de filas en todas las columnas que intervengan en el gráfico. ¿Cómo? En el menor número de rangos posibles. He marcado las mismas celdas que marqué antes, que eran todas estas de aquí, pero en un número menor de rango o sin cortes innecesarios en la selección. Y ahora sí, el gráfico sale correctamente y sin problema. ¿Qué seleccionamos?
mismo número de filas en todas las columnas que intervengan. ¿Cómo? En el menor número de rangos posibles. Así de sencillo. En cualquier caso, si no hemos podido marcar, por ejemplo, la palabra ventas a la hora de crear el gráfico porque formaba parte de una celda combinada, porque está en otro sitio o por cualquier otra circunstancia, siempre podremos agregarlo a posteriori mediante la herramienta de seleccionar datos. Vengo a crear este gráfico que tiene un tamaño un poquito más normalito. Ahí lo tengo. Esto lo voy a eliminar, no lo necesito. Bueno, sí lo necesito para que me aparezca ventas luego en la parte de arriba. Y no me aparece la palabra ventas o no me aparece el título o no me aparecen los elementos correspondientes. Pues dentro de la ficha diseño de gráfico, dependiendo de, ojo, la versión del Excel que tengan o del Word, ¿vale? Pues la ficha diseño de gráfico tendrá otro nombre, configuración, especificaciones o diseño de gráfico o diseño solo, configuración de gráfico. En cualquier caso, ahí tengo el seleccionar datos que tengo por aquí. Y dentro de seleccionar datos puedo indicarle los datos que faltan. Vean cómo en este caso la serie 1 no tiene nombre, pero puedo marcarla, puedo modificarla y decirle que el nombre es ventas, como si lo escribimos a mano y automáticamente ya me aparece el resultado. Los gráficos no son elementos muertos, no son fotografías que hagamos en un momento dado de una tabla. Si los datos cambian en la tabla, evidentemente también me cambiará el gráfico. No solo a nivel de datos, sino a nivel de conceptos o a nivel de enunciados. Podemos agregarlos, modificarlos o eliminarlos en cualquier momento. Para terminar esta primera introducción, esta clase más básica de lo básica de los gráficos, tengo por aquí esta, ¿no? Tengo por aquí, pon tú, un gráfico que voy a crear mediante datos que se encuentran en una única serie. Tengo por aquí la semana 1, lo arrastro hasta la semana 8, hasta aquí, y aquí en estas 4 primeras que las voy a combinar, tengo el mes 1, lo arrastro y tengo el mes 2. Por cierto, marco todo, lo pongo todo así un poquito centrado para que se vea mejor. Aquí tengo cantidades aleatorias y si yo marco todo esto con la idea de hacer los gráficos, vengo a insertar gráfico normal y bueno, me pone, mira, en este caso no hay problema, mes 1 lo de aquí y mes 2 lo de aquí. Sin embargo, yo lo que necesito, lo que quiero es que los datos del mes 1 me los compare simultáneamente con los del mes 2, porque en realidad lo que quiero comparar es esto de aquí con esto de aquí. No que me los ponga de manera secuencial, sino de manera solapada, el mes 1 comparado con el mes 2. En ese caso, podemos insertar un gráfico sin seleccionar prácticamente ningún dato de partida, como estoy haciendo yo ahora, y utilizando esa herramienta, utilizando esa ventana, la de seleccionar datos, le puedo indicar no solo los enunciados, los membretes, los encabezados, sino los propios datos que van a formar parte del gráfico en el orden o en los agrupamientos que necesitemos. Ejemplo, vengo a seleccionar datos y le digo, voy a agregar una serie. Vamos allá. El nombre de la primera serie va a ser el mes 1 y los datos van a ser del 14 al 96 y ahí los tengo, aceptar. Vamos a agregar ahora el mes 2, así que voy a agregar otra serie que va a tener como nombre el mes 2, ahí está, y los datos van a ser del 78 al 65 y no tiene por qué estar en la misma hoja ni estar pegado. Puedo crearme un gráfico cogiendo datos de todos los sitios que necesite. Ante la imposibilidad de seleccionar quizás los datos marcando una misma cantidad de filas en todas las columnas que intervengan y de una manera lo suficientemente poco segmentada como para que salga correctamente, podemos crear un gráfico desde cero e ir agregando los datos a posteriori mediante la ventana de seleccionar datos. Ya para terminarlo de manera perfecta, vengo aquí a la etiqueta del eje horizontal, le doy a editar y marco los textos del semana 1 al semana 4. Lo he hecho a poquito, pero tengo datos de una misma columna representados como si fuesen columnas diferentes, series de valores diferentes. Y hasta aquí esta primera introducción a los gráficos. Importante, ¿qué marco? El mismo número de filas en todas las columnas que intervengan. ¿Cómo? En el menor número de rangos posible y, si no es posible esto anterior, siempre podemos crear un gráfico desde cero o con algunos datos mínimos y agregar lo que no hayamos podido seleccionar para que el gráfico no salga incorrecto.
bien solo los encabezados y demás, o incluso los propios datos para representarlos de una manera diferente a como lo haría el programa de manera predeterminada. Hasta el próximo vídeo.